Un novo silencio traiçoeiro de Acapulco, un lugar donde el ruido es constante, se sumió repentinamente en un silencio inquietante en la que Looney y Simón Bolívar. Este barrio, que solía ser un refugio de risas y gritos alegres, se volvió un ecosistema de temor. La ausencia de sonidos cotidianos, como el rugido de las motocicletas y las risas de los niños, era un indicativo claro de que algo estaba muy mal. Damián, un joven electricista de 27 años, sintió que su instinto algo más profundo lo alertaba sobre una tragedia inminente. A medida que pasaban los días, Damián notó que su vecina, Dona Estela, y sus dos hijos, Kevin y Azul, no estaban en casa. Normalmente, él podía ver a Dona Estela barriendo la acera cada mañana, mientras los niños jugaban en la calle. Su ausencia era alarmante. Un susurro de que había algo más que una simple enfermedad. La puerta de la casa de Dona Estela permanecía cerrada, y Damián sentía que el aire a su alrededor estaba cargado de tensión cuando regresó a casa una tarde. La inquietud se transformó en desesperación. Observó que la puerta de Dona Estela seguía cerrada, sin señales de vida, con el corazón latiendo aceleradamente. Damián decidió tocar la puerta. Nadie respondió. Se agachó para mirar por la rendija de la ventana y vio que el interior estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar a esa hora de la tarde. El refrigerador estaba abierto y eso era extraño. Damián no podía sacudir la sensación de que algo terrible había ocurrido. Esa noche no pudo dormir, atormentado por pensamientos de lo que pudo haber sucedido. La ausencia de Dona Estela y sus hijos se convirtió en una presencia abrumadora que no lo dejaba en paz. La inquietud se transformó en miedo cuando, al día siguiente, vio a un grupo de hombres desconocidos merodeando por el barrio. Su comportamiento era sospechoso y Damián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con el tiempo, la situación se volvió más alarmante. Vio a estos hombres acercarse a la casa de Dona Estela y su instinto le dijo que debía actuar. La policía, a la que decidió acudir en busca de ayuda, no mostró interés en su relato. El comandante lo miró con desdén y le advirtió que se mantuviera alejado de esos asuntos. Damián se sintió impotente, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidido a proteger a sus vecinos, Damián instaló cámaras de seguridad en su hogar, apuntando hacia la casa de Dona Estela. Pasaron los días y, aunque la vigilancia le daba un poco de paz, la inquietante sensación de que algo estaba mal nunca lo abandonó. Una noche, escuchó ruidos fuera de su casa y se asomó por la ventana. Lo que vio lo dejó helado. Hombres salían de la casa de Dona Estela llevando bolsas y cubriendo sus rostros. El horror lo invadió cuando comprendió que la familia había sido secuestrada. Esa misma noche, la casa de Dona Estela fue incendiada, una llamarada que iluminó la oscuridad del barrio. Damián, con el corazón en un puño, no podía creer lo que estaba sucediendo. La violencia había llegado a su hogar y ninguna ayuda parecía estar a la vista. La impotencia lo consumía. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, Damián recibió una visita que cambiaría su vida. Una noche, mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, escuchó un golpe en su puerta. Con el corazón en la garganta, abrió y se encontró con Kevin, el hijo de Dona Estela. El niño estaba asustado y temblando, pero vivo. Damián lo abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Kevin le contó que había logrado escapar, pero que Azul y su madre aún estaban en manos de los captores. Damián sabía que no podían quedarse más tiempo en el barrio. Con el temor de que los hombres regresaran, decidieron huir. Juntos emprendieron un viaje hacia un lugar seguro, dejando atrás las memorias de una vida que había sido interrumpida por la violencia. Mientras se alejaban, las imágenes de lo que había sucedido en la que Looney y Simón Bolívar quedaron grabadas en sus mentes. Damián prometió que nunca olvidaría a Dona Estela y Azul, y que haría todo lo posible para encontrar justicia, aunque se habían alejado físicamente del peligro. Las cicatrices emocionales permanecerían para siempre.
A partir de ese momento, su vida se transformó en un ciclo de lucha y resistencia, buscando un futuro donde a paz pudiese finalmente reinar. El día de la audiencia, Marianne, una abogada penalista. Siempre tuvo una carrera prometedora. Con más de 10 años de experiencia, se destacaba en su campo, defendiendo casos complejos y peligrosos. Un día, recibió una convocatoria para una audiencia en Acapulco, un lugar que conocía bien, pero que también estaba lleno de peligros ocultos. La ciudad era famosa por sus bellezas, pero Mariana sabía que, tras bambalinas, había una realidad sombría de corrupción y crimen. Al llegar a Acapulco, el calor y la agitación de la ciudad la envolvieron. El hotel donde se hospedó era pequeño, pero acogedor. Recordó cómo siempre le gustó el sol reflejándose en las olas del mar, pero en esta visita la belleza del lugar parecía opacada por una nube de ansiedad. Marianne sabía que la audiencia sería complicada, ya que el caso involucraba un escándalo de corrupción que podría sacudir los cimientos del poder local. En la mañana de la audiencia, Marianne se vistió cuidadosamente, eligiendo una ropa que transmitiera confianza. Al entrar en el tribunal, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala estaba llena de gente, pero no pudo evitar notar a un grupo de hombres en trajes oscuros que la observaban con miradas penetrantes. El presentimiento de que algo estaba mal la acompañó mientras se preparaba para lo que estaba por venir. A las 11 horas, entró en la sala del magistrado, el juez, un hombre de apariencia severa. Comenzó a escuchar los argumentos. Sin embargo, antes de que la audiencia pudiera progresar, un estruendo resonó en el tribunal. Se dispararon tiros y el pánico se apoderó del ambiente. Marianne fue sorprendida. Su corazón se disparó mientras las personas comenzaron a gritar y correr en todas direcciones, con la adrenalina corriendo por sus venas. Marianne se escondió detrás de una mesa. Vio al magistrado ser alcanzado y el horror se apoderó de su mente. El caos se desarrollaba frente a ella y la sensación de impotencia la envolvía. En medio del ruido, se dio cuenta de que se había convertido en un objetivo. Y no tenía idea de quién eran los tiradores o qué estaba sucediendo. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, la tumultuosa escena comenzó a calmarse. Marianne sabía que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Con el corazón en la garganta, corrió hacia una salida lateral, evitando ser vista por los hombres armados que todavía estaban en el tribunal. La sensación de que la muerte estaba muy cerca la acompañaba mientras atravesaba el estacionamiento buscando refugio. Afortunadamente, Mariana encontró un lugar seguro en una tienda de pinturas abandonada. Se escondió entre las cajas, respirando pesadamente mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La idea de que había visto un asesinato la aterrorizaba. Con su celular, intentó llamar a la policía, pero se dio cuenta de que la red estaba caída. El pánico se instaló nuevamente y sintió que estaba completamente sola. En ese momento, recordó a Rosa, una excompañera de universidad que trabajaba en la Fiscalía de Guerrero. Con el corazón pesado, rápidamente envió un mensaje pidiendo: ayúdame, me quieren matar, estoy en Caleta. Escribió, esperando que Rosa pudiera llegar a tiempo. Después de unos minutos que parecieron horas, su celular vibró. Era una respuesta de Rosa, pidiéndole que enviara su ubicación. Con un nuevo sentido de esperanza, Mariana salió de la tienda y comenzó a caminar por las calles, tratando de no llamar la atención. La ciudad, que solía ser vibrante, ahora parecía un laberinto lleno de sombras y peligros. Entró en una miscelánea, compró un par de gafas de sol y una gorra, tratando de disfrazarse. El miedo la acompañaba a cada paso que daba. Y sabía que necesitaba mantenerse en movimiento. Finalmente, Rosa llegó en una motocicleta disfrazada de repartidora. Marianne subió a la moto, sintiendo un alivio temporal. ¿Qué hiciste?, preguntó Rosa, mirándola con preocupación. Marianne explicó rápidamente sobre el asesinato y cómo se había convertido en testigo. La urgencia de la situación se instaló entre las dos amigas mientras Rosa la llevaba a un lugar seguro,
se dirigieron a una casa en Renacimiento, donde un hombre de mediana edad las esperaba. Tenía información sobre cómo Mariana podría desaparecer temporalmente. Con un nuevo celular y documentos falsos, se le instruyó que dejara Acapulco y se dirigiera a Iguala. La vida que conocía estaba a punto de quedar atrás. Mariana siguió las instrucciones, cruzando la ciudad con el corazón pesado, sabiendo que nunca podría volver a Acapulco. Las memorias de lo que sucedió en ese tribunal la perseguirían para siempre. La sensación de que su vida había cambiado para siempre se instaló en su mente. Se despidió de la ciudad, pero la lucha por la verdad y la justicia aún ardía dentro de ella. La nueva identidad que recibió la protegería, pero las cicatrices emocionales permanecían. Mariana sabía que los fantasmas del pasado nunca la dejarían en paz. Cada día. Mientras intentaba adaptarse a su nueva vida, la visión del asesinato y el sonido de los disparos resonaban en su mente. Se prometió a sí misma que, algún día, contaría su historia y lucharía por la justicia. Sin importar el costo. 3. La noche de trabajo era una noche tranquila en Acapulco y el aire estaba impregnado del aroma de la comida callejera y el sonido de la música festiva. Carlos, un taxista local, había estado trabajando largas horas tratando de ganar lo suficiente para mantener a su familia. A pesar del cansancio, aceptó un último pedido de carrera a un exclusivo restaurante en la costa. No tenía idea de que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Al llegar al restaurante, Carlos notó que el lugar estaba más concurrido de lo habitual. Los clientes reían y disfrutaban de la velada, ajenos al peligro que estaba a punto de estallar. Mientras esperaba a que el cliente saliera, Carlos decidió revisar su celular e ignorar la sensación de inquietud que comenzaba a formarse en su interior. Sin embargo, la atmósfera de la noche era densa, como si algo oscuro estuviera a punto de suceder. De repente, los disparos resonaron en el aire, rompiendo la tranquilidad de la noche. Carlos se sobresaltó al escuchar el sonido de las balas y vio a su cliente, un hombre elegante, caer al suelo derramando sangre sobre el asfalto. El caos se desató en el restaurante y la gente comenzó a gritar y correr en diferentes direcciones. El pánico invadió a Carlos, quien rápidamente comprendió que debía actuar. Sin pensarlo dos veces, Carlos saltó de su taxi y comenzó a correr, buscando un lugar seguro donde esconderse. Su corazón latía con fuerza mientras la adrenalina corría por sus venas. No podía creer lo que había presenciado y el miedo se apoderó de él. Se sentía como un personaje de una película de acción, pero la realidad era mucho más aterradora. La vida de un hombre había terminado ante sus ojos y ahora él estaba atrapado en medio del horror a medida que se alejaba del restaurante. Carlos sintió que las miradas de los testigos se posaban sobre él. Temía que lo identificaran como el taxista que había estado en el lugar del crimen. Su mente corría a 1000 por hora, mientras buscaba un lugar donde esconderse. Encontró un pequeño callejón y se metió entre las sombras, tratando de calmar su respiración agitada. Días después, Carlos vio su rostro en las redes sociales. Un video de la escena del crimen había sido compartido ampliamente y él había sido apodado el repartidor que escapó. La viralización del video trajo consigo una oleada de comentarios, algunos de apoyo, pero muchos otros de condena. La paranoia se instaló en su mente. Sentía que estaba siendo perseguido, que alguien estaba observándolo. El miedo se convirtió en su compañero constante. Carlos dejó de salir de casa, evitando cualquier lugar donde pudiera ser reconocido. Las noches se tornaron interminables y las sombras parecían cobrar vida, susurrando amenazas que solo él podía escuchar. Se sentía aislado y atrapado en su propia pesadilla. Cada vez que escuchaba un sonido fuera de su hogar, su corazón disparaba, temiendo que los hombres que dispararon en el restaurante vinieran a buscarlo. A medida que pasaban los días, su situación se volvía insostenible. Carlos sabía que no podía seguir así.
La vida que conocía había desaparecido y cada rincón de Acapulco le recordaba la noche fatídica. Con el tiempo, tomó la decisión de dejar la ciudad, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo, en otro lugar. Hacerlo significaba dejar atrás a su familia, pero no tenía otra opción. Una noche empacó lo poco que tenía y salió en su viejo taxi, con lágrimas en los ojos. Se despidió de la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. Mientras conducía hacia el horizonte, se sentía dividido entre el alivio de escapar y la tristeza de dejar a su familia. Acapulco, una vez llena de recuerdos felices, ahora se había convertido en un lugar de terror. Carlos se trasladó a una pequeña ciudad en el norte, donde nadie lo conocía. Allí intentó empezar de nuevo, pero la sombra de su experiencia en Acapulco lo seguía. A pesar de que la vida era más tranquila, los recuerdos del asesinato y de la viralización del video lo atormentaban. No podía escapar de su pasado, y la paranoia continuaba acechándolo. Con el tiempo, Carlos encontró trabajo en una nueva compañía de taxis, aunque sus compañeros eran amables. Su mente seguía atada a la noche en que su vida cambió para siempre. A pesar de que intentaba concentrarse en su trabajo, la ansiedad lo acompañaba a cada carrera. Cada vez que recogía un pasajero, temía que la historia de su vida se repitiera, a pesar de sus esfuerzos. Las noches solitarias se llenaban de recuerdos de Acapulco. Carlos soñaba con volver a casa un día, con la esperanza de que el tiempo pudiera sanar sus heridas. Pero también sabía que, mientras permaneciera en silencio, su pasado lo seguiría atormentando. Las cicatrices emocionales que llevaba eran profundas, y la lucha por la paz interior parecía una batalla interminable. Un día, mientras conducía por las calles de su nueva ciudad, Carlos escuchó en la radio un informe sobre la violencia en Acapulco. Los recuerdos se agolparon en su mente y la tristeza lo invadió. Sabía que, a pesar de estar lejos, la ciudad seguía sufriendo. Y eso le rompía el corazón. La lucha entre el deseo de regresar y el miedo a lo que pudiera encontrar lo mantenía en un estado constante de ansiedad. A medida que pasaban los meses, Carlos comenzó a aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, también comprendió que podía encontrar fuerza en sus experiencias. Aunque Acapulco había dejado cicatrices que nunca se borrarían, él aún tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su vida. Con cada día que pasaba, se esforzaba por superar su pasado y abrazar el futuro. 4. El campo de guerra. Antonio era un agricultor de 3 palos. Un pequeño pueblo en la costa de Acapulco conocido por su tranquilidad y su belleza natural. Desde joven, había trabajado la tierra, cultivando maíz y frijoles para alimentar a su familia. La vida en el campo era dura, pero para Antonio, era un estilo de vida que valoraba profundamente. Sin embargo, todo cambió una noche fatídica cuando se convirtió en testigo de un horror inimaginable. Era una noche oscura, y el silencio que envolvía su aldea se rompió de repente por el sonido de disparos. Alarmado, Antonio salió de su casa, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Se adentró en la oscuridad, guiado por el eco de las balas, preguntándose qué estaba sucediendo. Al acercarse a un claro en el bosque, su corazón se detuvo al ver lo que estaba ocurriendo. Un grupo de hombres armados estaba ejecutando a un joven del pueblo. Antonio se quedó paralizado. La escena era brutal y desgarradora. El miedo lo invadió, pero su instinto lo empujó a ocultarse detrás de un árbol, observando la horrenda ejecución. Las voces de los hombres eran fuertes y amenazantes, y el rostro del joven reflejaba un terror absoluto. La impotencia se apoderó de Antonio, mientras se daba cuenta de que no podía hacer nada para ayudar. Después de lo que pareció una eternidad, los hombres se marcharon, dejando el cuerpo del joven tirado en el suelo. Antonio salió de su escondite, sintiéndose abrumado por la tristeza y la ira. Sabía que debía informar a la policía, pero también era consciente de que eso podría poner su propia vida en peligro. El pueblo, que alguna vez fue un refugio de paz, ahora estaba marcado por la violencia y el miedo.
Al día siguiente, Antonio decidió hablar con algunos de sus vecinos sobre lo que había presenciado. La mayoría de ellos estaban aterrorizados y dudaban en actuar. Algunos le dijeron que era mejor no involucrarse en esos asuntos, que la violencia estaba fuera de control y que nadie podía hacer nada al respecto. Pero Antonio no podía quedarse. De brazos cruzados, la imagen del joven asesinado lo perseguía. Con el corazón pesado, Antonio se dirigió a la comisaría del pueblo. Al entrar, encontró a un oficial que lo miró con desdén. ¿Qué quieres?, preguntó sin mostrar interés. Antonio relató lo sucedido. Pero el oficial simplemente se encogió de hombros y le dijo que no podía hacer nada. «Esto no es un lugar seguro para ti. Mejor cuídate», advirtió, dejando a Antonio con un sentimiento de desamparo. Las amenazas comenzaron poco después. Antonio recibió mensajes anónimos advirtiéndole que se mantuviera alejado de la policía y que no hablara sobre lo que había visto. La sensación de miedo se convirtió en una sombra constante en su vida. Sabía que debía proteger a su familia, pero no tenía idea de cómo hacerlo. La vida que había construido estaba en peligro y cada día se sentía más acorralado, decidido a mantener a su familia a salvo. Antonio tomó la difícil decisión de enviar a su esposa e hijos a vivir con unos parientes en la ciudad. Aunque su corazón se partía al separarse de ellos, sabía que era lo mejor. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras se despedía, prometiendo que haría todo lo posible para reunirse con ellos pronto. La soledad y el miedo se instalaban en su hogar. Una vez que su familia se fue, Antonio se escondió en su propia casa, evitando salir a la luz del día. Pasaba las horas mirando por la ventana, esperando que la violencia no lo encontrara. La vida se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. Cada sonido fuera de su casa lo hacía saltar, y los fantasmas de lo que había presenciado lo atormentaban cada noche. Las noches eran las más difíciles. Antonio se despertaba en medio de la oscuridad, sudando y temblando, reviviendo la ejecución que había presenciado. La imagen del joven asesinado lo perseguía, y cada vez que cerraba los ojos, se sentía atrapado en una pesadilla. Sabía que no podía seguir así, que debía encontrar una manera de enfrentar sus miedos. Con el tiempo, la situación en el pueblo se volvió aún más peligrosa. Nuevos rumores sobre ejecuciones y desapariciones comenzaron a circular y Antonio se dio cuenta de que la violencia estaba aumentando. Decidido a actuar, comenzó a hablar con otros agricultores sobre la posibilidad de unirse y hacer algo al respecto. Sabía que no podía enfrentar esto solo, que la fuerza en la unión era su única esperanza. Antonio organizó reuniones secretas con sus vecinos, buscando maneras de protegerse mutuamente. Hablaron sobre cómo formar un grupo de vigilancia para mantenerse al tanto de cualquier actividad sospechosa. Aunque había miedo en sus corazones, había también un deseo ardiente de recuperar el control de sus vidas. La comunidad se unió en torno a la idea de luchar contra la violencia que había invadido su hogar. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos vecinos temían represalias y preferían permanecer en silencio. Antonio enfrentó la resistencia con determinación, convencido de que debían luchar por su pueblo y por la memoria del joven que había perdido la vida. La lucha por la justicia y la seguridad se convirtió en su nueva misión y aunque sabía que el camino sería peligroso, estaba decidido a seguir adelante. Las semanas pasaron y el grupo de Antonio comenzó a ganar fuerza. Se organizaban patrullas nocturnas y se mantenían en contacto a través de mensajes de texto. La comunidad se sentía más unida que nunca, y aunque la sombra de la violencia seguía presente, la esperanza comenzaba a florecer. Antonio sabía que su familia estaba lejos, pero su amor por ellos lo impulsaba a luchar por un futuro mejor. Finalmente, un día, la valentía de Antonio y su grupo dio sus frutos. Lograron frustrar un intento de ejecución en su pueblo, y la noticia se esparció rápidamente. La comunidad empezó a hablar sobre la importancia de no dejarse intimidar por el miedo.
Antonio se dio cuenta de que, aunque había perdido mucho, había ganado algo invaluable, la fuerza de una comunidad unida. El camino hacia la paz aún estaba lleno de obstáculos, pero Antonio sabía que no estaba solo. La lucha por la justicia continuaría, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio, aunque los fantasmas del pasado seguirían acechándolo. Él ahora tenía la determinación de transformar su dolor en acción y, con la ayuda de su comunidad, reconstruir un futuro donde la paz pudiera volver a reinar. 5. El documental prohibido. Antonio era un hombre de 75 años, con una vida llena de historias que contar. Había crecido en un pequeño pueblo de Acapulco, donde la vida había sido tranquila y apacible hasta que la sombra de la represión se cernió sobre su hogar en 1967. Desde entonces, había guardado silencio sobre los eventos trágicos que habían marcado su vida y la de su comunidad. Sin embargo, todo cambió cuando su nieta, Jimena, decidió que quería hacer un documental sobre esos acontecimientos. Jimena, una joven estudiante de comunicación, se había apasionado por la historia de su familia y lo que había sucedido en su pueblo. Su entusiasmo era contagioso y Antonio no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación al mismo tiempo, aunque sabía que su nieta tenía buenas intenciones. El pasado era un tema delicado que había preferido mantener enterrado. Recordaba los horrores que había presenciado y la idea de hablar sobre ellos le causaba temor. Abuelo, tu historia es importante y necesita ser contada, le decía Jimena con fervor. Antonio la miraba, viendo la determinación en sus ojos. A pesar de su resistencia inicial, el deseo de su nieta de conocer la verdad comenzó a abrir viejas heridas en su corazón. Con cada conversación, Antonio se dio cuenta de que quizás era hora de liberar esos recuerdos y compartirlos con el mundo. Finalmente, un día, Antonio accedió a sentarse con Jimena y contarle su historia. Se encontraron en la sala de su casa, rodeados de fotos viejas y recuerdos del pasado. Con voz temblorosa, Antonio comenzó a relatar lo que había vivido en 1967 cuando la represión se desató. Habló de cómo su comunidad había sido atacada, de las personas que habían sido llevadas, desaparecidas sin dejar rastro. Mientras hablaba, las lágrimas brotaban de sus ojos. Recordando a aquellos que nunca volvieron, Jimena escuchaba atentamente, tomando notas y grabando cada palabra. La historia de su abuelo se convertía en algo más que un relato personal. Era un testimonio de la lucha y el sufrimiento de muchos. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, comenzaron a recibir amenazas. Anónimos mensajes y llamadas perturbadoras llegaron advirtiéndoles que se detuvieran. La realidad del peligro que enfrentaban se hizo palpable y Antonio sintió que la historia que había guardado por tanto tiempo ahora los ponía en riesgo a pesar de las amenazas. Jimena continuó adelante con su proyecto. La determinación de su nieta era inspiradora, pero también aterradora para Antonio. Él quería protegerla, pero sabía que el silencio no era la respuesta. La historia necesitaba ser contada, y juntos decidieron seguir creando el documental, a pesar del riesgo, a medida que profundizaban en la investigación. Descubrieron más sobre la represión y el impacto que había tenido en su comunidad. Un día, mientras filmaban en una casa abandonada que había sido un refugio para aquellos que huían de la represión, la situación se tornó peligrosa. Se dieron cuenta de que habían sido seguidos. Antonio, sintiendo el peligro inminente, decidió que era hora de poner un alto al proyecto. Jimena, esto no es seguro. Necesitamos detenernos antes de que sea demasiado tarde, le dijo con urgencia Jimena. Aunque desolada, comprendió la gravedad de la situación. La idea de abandonar el proyecto la llenaba de tristeza, pero el bienestar de su abuelo era primordial. A pesar de su deseo de contar la historia, sabía que su familia estaba en peligro. Finalmente, acordaron dejar el documental de lado, al menos por el momento. Antonio se sintió aliviado, pero también triste por no haber podido completar lo que habían comenzado juntos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Antonio sabía que la historia aún necesitaba ser contada.
Las memorias de lo que había sucedido en 1967 seguían vivas en él. Y el silencio no era una solución. La represión había dejado cicatrices profundas en su comunidad y en su familia. Y el hecho de que nadie hablara de ello solo perpetuaba el dolor. Antonio se dio cuenta de que, aunque el documental no se llevaría a cabo, había otras formas de honrar la memoria de aquellos que habían sufrido. Con el tiempo, Antonio decidió compartir su historia de manera diferente. Comenzó a hablar sobre lo sucedido en reuniones comunitarias, compartiendo su experiencia con otros que también habían sido afectados. La respuesta fue abrumadora. Muchos se unieron a él, compartiendo sus propias historias y recuerdos. Juntos, crearon un espacio seguro para recordar y sanar, donde la verdad podía salir a la luz. La lucha de Antonio y su comunidad por la justicia y el reconocimiento de su pasado se convirtió en un movimiento. A pesar de los riesgos, la valentía de aquellos que hablaron inspiró a otros a hacer lo mismo. Antonio se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, y que había un poder en la unión de las voces de aquellos que habían sido silenciados. Jimena, aunque decepcionada por no haber podido completar su documental, encontró en las palabras de su abuelo una nueva forma de honrar su historia. Se unió a su abuelo en su misión de contar la verdad, documentando las historias de aquellos que habían vivido la represión. Juntos, trabajaron para asegurarse de que el pasado no se olvidara, que las voces de los que habían sufrido fueran escuchadas. El legado de Antonio y Jimena se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Aunque el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos, su determinación de recordar y de luchar por la justicia se mantuvo firme. Sabían que la historia de su comunidad era valiosa y merecía ser contada, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que nunca se repitiera. Con cada historia compartida, Antonio se sentía más fuerte y más en paz. La carga que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito. Sabía que, aunque su vida había estado marcada por el dolor, también había espacio para la sanación y la esperanza. La historia de la represión de 1967 no solo era su historia, sino la historia de su comunidad, y juntos estaban decididos a asegurarse de que nunca fuera olvidada. 6. Los vuelos de la muerte. Octavio era un investigador apasionado por la historia oscura de México. Desde joven había dedicado su vida a desenterrar verdades ocultas, y su última investigación lo llevó a descubrir documentos reveladores sobre los llamados vuelos de la muerte en la base aérea de Pie de la Cuesta. Estos documentos contenían información inquietante sobre cómo prisioneros políticos eran subidos a aviones y lanzados vivos al mar. Un capítulo oscuro que muchos preferían olvidar. La revelación de estos documentos encendió una chispa en Octavio. Sabía que tenía en sus manos una historia que necesitaba ser contada, y decidió utilizar su voz para exponer la verdad, con la ayuda de su experiencia en investigación. Comenzó un podcast titulado Voces Silenciadas, donde compartiría las historias de aquellos que habían sido víctimas de la represión. Su objetivo era dar voz a los que no podían hablar y arrojar luz sobre un pasado que muchos intentaban ocultar. El primer episodio fue un éxito inesperado. La audiencia creció rápidamente y la gente comenzó a interesarse por los oscuros secretos que había en el país. Octavio se sintió motivado, pero a medida que el podcast ganaba popularidad, también comenzaron a llegar las amenazas. Anónimos, mensajes y llamadas perturbadoras inundaron su teléfono, advirtiéndole que dejara de investigar y que no hablara más sobre el tema. Sin embargo, la determinación de Octavio era más fuerte que el miedo. Consciente del peligro que enfrentaba, Octavio buscó la ayuda de un ex sargento del ejército, quien había estado involucrado en la base aérea durante los años oscuros de la represión. Este hombre, que había vivido en carne propia el horror de aquellos tiempos, se convirtió en un aliado indeleble. Juntos
Comenzaron a recopilar testimonios de otros sobrevivientes que también habían sido testigos de los vuelos de la muerte. La historia se tornaba más compleja y aterradora con cada nuevo relato. Mientras grababan los testimonios, Octavio se dio cuenta de que estaba abriendo viejas heridas, no solo en él mismo, sino también en las personas que hablaban. Cada relato era un recordatorio del dolor y la pérdida que habían sufrido, y la valentía de aquellos que se atrevían a hablar era inspiradora. Sin embargo, el miedo seguía acechando. El ex sargento le advirtió que había personas que no querían que estas historias vieran la luz. A pesar de las amenazas, Octavio continuó adelante. Cada nuevo episodio del podcast se convertía en una declaración de resistencia ante la represión. A medida que la audiencia crecía, también lo hacían los riesgos. Recibió visitas inesperadas. Y cada vez que escuchaba un ruido fuera de su casa, su corazón se aceleraba. Sabía que estaba tocando fibras delicadas y que había quienes querían silenciarlo. Una noche, mientras editaba un nuevo episodio, alguien golpeó la puerta de su casa. Con el corazón en la garganta, se asomó por la ventana y vio a un grupo de hombres en la calle. El terror se apoderó de él y decidió que debía actuar con rapidez. En ese momento, comprendió que su vida anterior ya no existía. Estaba en medio de una lucha por la verdad que podría costarle todo, con la ayuda del ex sargento. Octavio organizó un plan para protegerse. Comenzaron a grabar en lugares seguros y a utilizar técnicas de encriptación para proteger sus comunicaciones. La paranoia se había instalado en su vida, pero la determinación de contar la historia de los vuelos de la muerte seguía siendo su motor. Sabía que la verdad debía ser revelada, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio. A medida que los episodios se publicaban, el interés en su podcast aumentaba. Y las redes sociales se llenaban de comentarios de apoyo. Sin embargo, también comenzaron a aparecer detractores, personas que lo acusaban de ser un traidor y de poner en peligro a otros. Octavio se sintió abrumado. Pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. La historia necesitaba ser contada, y la voz de aquellos que habían sido silenciados debía ser escuchada. Con el tiempo, el podcast se convirtió en un fenómeno que trascendió fronteras. La historia de los vuelos de la muerte resonó en otros países y medios internacionales comenzaron a mostrar interés en el trabajo de Octavio. Esto le dio un nuevo impulso, pero también trajo consigo más amenazas. Sabía que había cruzado una línea y que había personas que no se detendrían ante nada para silenciarlo, a pesar de los peligros. Octavio decidió organizar un evento en su comunidad para compartir lo que había aprendido. Quería que la gente se uniera y hablara sobre la importancia de recordar el pasado. La noche del evento, el aire estaba cargado de emoción y nerviosismo. Al entrar, vio a muchas caras conocidas y algunas nuevas, todas unidas por el deseo de conocer la verdad. Compartieron historias, risas y lágrimas, creando un espacio seguro para recordar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Octavio sintió que la tensión aumentaba. A lo lejos, vio sombras moviéndose, y su instinto le dijo que algo no estaba bien. Cuando terminó el evento, las luces comenzaron a parpadear, y un escalofrío recorrió su espalda. No obstante, la fuerza de la comunidad lo impulsó a seguir adelante, y juntos se comprometieron a nunca olvidar lo que había sucedido. La lucha de Octavio por la verdad lo alejó de su vida anterior, pero también lo acercó a su comunidad. Se dio cuenta de que la historia no solo pertenecía a él, sino a todos los que habían sido afectados por los vuelos de la muerte. Al final, su valentía para contar la verdad se convirtió en un símbolo de resistencia, y aunque sabía que los peligros seguirían acechándolo, estaba decidido a seguir contando historias que muchos preferían olvidar. Con cada episodio del podcast, Octavio mantenía viva la memoria de aquellos que habían sido silenciados. La lucha por la verdad se había convertido en su misión, y aunque el camino era peligroso, él estaba listo para enfrentarlo. Siguió adelante, sabiendo que la historia de los vuelos de la muerte necesitaba ser contada, no solo para sanar las heridas del pasado, sino también para asegurar que nunca volvieran a ocurrir. 7.
El último salto. Desde joven, siempre soñé con convertirme en un clavadista en el icónico Peñón de la Quebrada en Acapulco. La imagen del mar golpeando las rocas y la adrenalina que sentían los clavadistas al lanzarse desde alturas vertiginosas me fascinaba. Desde que era niño, pasaba horas observando a los profesionales saltar con gracia y precisión, y en mi corazón sabía que quería ser parte de ese mundo. Con el tiempo, me dediqué a entrenar arduamente para alcanzar mi sueño. A los 26 años, finalmente logré convertirme en instructor de clavados. Era un logro que había esperado toda mi vida y estaba emocionado de compartir mi pasión con los demás. Los días transcurrían entre risas y saltos, y cada nuevo estudiante traía consigo la oportunidad de vivir la experiencia del clavado desde las alturas. Sin embargo, a pesar de la alegría que me rodeaba, siempre había un trasfondo de temor. Sabía que el mar podía ser impredecible y que el peligro nunca estaba completamente alejado. Uno de mis alumnos más talentosos era Arturo, un joven lleno de energía y pasión por los clavados. Desde su primera lección, supe que tenía un don especial. Se lanzaba al agua con una elegancia que dejaba a todos boquiabiertos. A medida que pasaba el tiempo, Arturo se convirtió en uno de mis estudiantes más cercanos, y nuestra relación se transformó en una amistad. Juntos practicábamos y discutíamos técnicas, y cada salto se convertía en una celebración de su progreso. Sin embargo, había algo inquietante en el aire aquel día fatídico. El sol brillaba intensamente y la multitud se había reunido para presenciar los saltos. La energía era palpable, y Arturo, emocionado por la atención, se preparó para hacer un salto que había practicado numerosas veces. Era un salto difícil, uno que requería precisión y confianza, a pesar de mis advertencias sobre la importancia de mantener la calma. Vi cómo la emoción comenzaba a nublar su juicio. Cuando llegó el momento, Arturo subió al borde del peñón, rodeado de aplausos y gritos de entusiasmo. En mi interior sentía un nudo de ansiedad. Sabía que el salto era peligroso, pero confiaba en su habilidad. Sin embargo, en el momento en que se lanzó al vacío, algo salió mal. En lugar de entrar al agua con la elegancia que había demostrado en tantas ocasiones, su cuerpo cayó de forma descontrolada. Fue un instante que pareció eterno. Y el corazón me dio un vuelco. El impacto con el agua fue brutal. Un sonido sordo resonó en mis oídos mientras la multitud enmudecía. El horror se apoderó de mí cuando vi que Arturo no emergía de la superficie. En un instante, la alegría se convirtió en desesperación. Salté al agua, nadando con todas mis fuerzas, mi mente llena de pensamientos caóticos. Cuando finalmente lo encontré, su cuerpo estaba inerte, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en un mar de confusión. Los intentos de reanimarlo fueron inútiles. Los gritos de la multitud se mezclaban con el sonido del agua mientras la realidad se asentaba en mí. Arturo, el joven talentoso que había prometido un futuro brillante en el clavado, estaba muerto. La tragedia se cernió sobre mí como una sombra, y el peso de la culpa se apoderó de mi alma. Sentí que había fallado, que no había podido protegerlo, y la culpa me consumió. Después del incidente, la vida en Acapulco se volvió un lugar sombrío para mí. La alegría que alguna vez sentí al impartir lecciones se desvaneció. Los recuerdos de Arturo me perseguían. Cada vez que miraba hacia el peñón, veía su rostro, su sonrisa, su pasión por el clavado. La culpa y el dolor se convirtieron en mis compañeros constantes, y la comunidad culpaba a la falta de precauciones por su muerte. Sin embargo, sabía que la culpa no recaía solo en el entorno, sino también en mí. Intenté encontrar consuelo en las palabras de otros, pero el vacío en mi corazón era profundo. Las noches se volvieron interminables y la tristeza me consumía. En mis sueños veía a Arturo saltar y al despertar, la realidad me golpeaba con fuerza. Era un recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante y que la fragilidad de la existencia era una verdad ineludible. A pesar de mi dolor, entendí que no podía dejar que la tragedia definiera mi vida. Con el tiempo,
Decidí honrar la memoria de Arturo de una manera diferente. Comencé a hablar sobre la importancia de la seguridad en los clavados y a compartir su historia con otros. Quería que la gente entendiera que el clavado no era solo un deporte, sino una pasión que también conllevaba riesgos. Así, en lugar de dejar que su muerte fuera en vano, quise que su legado viviera. Inicié un programa de concienciación sobre seguridad en los clavados, tratando de educar a nuevos clavadistas sobre los peligros y la responsabilidad que tenían. Sabía que no podría cambiar lo que había sucedido, pero al menos podría ayudar a prevenir que otros pasaran por lo mismo. La pasión de Arturo seguía viva en mí y en cada lección que impartía. Sentía que lo llevaba conmigo. A medida que pasaba el tiempo, la tristeza comenzó a transformarse en un sentido de propósito. La comunidad también empezó a unirse en torno a la idea de la seguridad en el clavado, con mis esfuerzos. Organizamos eventos donde se celebraba la vida de Arturo y se recordaba la importancia de saltar con responsabilidad. La alegría volvió a brillar en el peñón, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con él. Mi viaje no fue fácil. Pero cada día me recordaba que el dolor y la pérdida podían transformarse en fuerza y esperanza. Arturo siempre sería parte de mí y a través de mis acciones, su legado continuaría vivo. La experiencia me enseñó que, aunque la vida puede ser frágil, también está llena de oportunidades para aprender y crecer finalmente. Entendí que el último salto de Arturo no debía ser recordado solo por la tragedia, sino como un recordatorio de la importancia de vivir plenamente y de honrar la vida de aquellos que amamos. Cada vez que un nuevo clavadista se lanzaba al agua, sabía que estaba cumpliendo la promesa de que la pasión por el clavado seguiría viva. Y que la memoria de Arturo viviría a través de cada salto. Pasaron 3 años, pero el trauma aún me atormentaba. Cuando otro joven murió de la misma manera, me di cuenta de que las similitudes eran inquietantes. Tras investigar, descubrí que los soportes de seguridad habían sido reemplazados por materiales de inferior calidad. Las muertes no fueron accidentes, sino una serie de sabotajes. Cuando finalmente confronté a las autoridades, comprendí que el verdadero horror no residía solo en las muertes, sino en la indiferencia de quienes preferían mantener la verdad en secreto. 8. El Carnaval de la Memoria. Los carnavales siempre han sido una celebración vibrante en Acapulco, llenos de color, música y alegría. Sin embargo, al regresar para cubrir un reportaje sobre la trágica historia del Carnaval de 1978, sentí una tensión palpable en el aire. La gente reía y bailaba, pero había un trasfondo oscuro que parecía acechar desde las sombras. Sabía que debía recordar y contar la historia de aquella noche fatídica que había dejado huellas imborrables en la memoria colectiva de la ciudad. El carnaval de 1978 había comenzado como cualquier otro, con la coronación de la reina y un espectáculo lleno de luces y risas. Pero lo que debería haber sido una noche de celebración se convirtió en una pesadilla. Durante la coronación, disparos resonaron en el aire, y el caos se desató. 23 personas murieron esa noche y el carnaval, que una vez fue un símbolo de alegría, se transformó en un escenario de horror. Mi tarea era descubrir la verdad detrás de esa tragedia y dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Efraín, un testigo de aquella noche, se convirtió en mi guía a través de los recuerdos dolorosos. Con voz temblorosa, me contó sobre los hijos de políticos armados que, sin piedad, disparaban a la multitud. Sus palabras eran un eco de dolor y rabia, y yo sentía el peso de su historia en mis hombros. Mientras escuchaba su relato, comprendí que la historia del carnaval no era solo un evento aislado, sino parte de un sistema más grande de corrupción y violencia que había afectado a la comunidad. Cuando volví a la plaza para investigar más sobre los eventos de aquella noche, la atmósfera había cambiado drásticamente. La música y las risas habían sido reemplazadas por miradas cautelosas y murmullos nerviosos. La gente parecía temerosa, como si la sombra de la violencia aún acechara en cada esquina.
Mientras caminaba, sentía la presión de recordar y contar la verdad, pero el miedo se aferraba a mí como una sombra. De repente, la celebración se transformó en un campo de batalla. Los gritos de pánico se mezclaron con los disparos y el caos se desató nuevamente. Me vi atrapada en una tienda, escondida detrás de estantes. Mientras el horror se desarrollaba a mi alrededor, la música que alguna vez había traído alegría, ahora era un recordatorio del terror. En medio del caos, vi a uno de los atacantes, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era familiar. Reconocí al hijo de un político local. Un hombre que siempre había estado por encima de la ley. Su sonrisa siniestra, mientras disparaba a la multitud, me dejó paralizada. La conexión entre la política y la violencia era más evidente que nunca, y comprendí que la historia que estaba tratando de contar era mucho más compleja de lo que había imaginado. La conexión personal me hizo sentir aún más vulnerable, sabiendo que estaban dispuestos a todo para proteger su impunidad. A medida que el caos continuaba, mi corazón latía con fuerza. La sensación de estar atrapada se apoderó de mí, pero sabía que debía escapar. Con determinación, logré salir de la tienda y correr hacia la salida. El aire estaba cargado de humo y miedo. Y cada paso que daba se sentía más pesado. La responsabilidad de contar la verdad se convirtió en un motor que me impulsaba a seguir adelante. Una vez fuera, me encontré con la realidad de lo que había sucedido. La plaza, que alguna vez había sido un lugar de celebración, ahora era un escenario de horror. Los cuerpos yacían esparcidos. Y la sangre manchaba el suelo. La imagen de la carnicería se grabó en mi mente y supe que debía hacer algo. La historia estaba siendo borrada y los fantasmas de aquella noche seguían bajando, esperando que alguien contara la verdad. Regresé a casa, la mente llena de recuerdos y la determinación de no dejar que la historia se olvidara. Comencé a escribir, a documentar lo que había presenciado y lo que Efraín me había contado. Sabía que el riesgo era alto, pero la verdad necesitaba salir a la luz. La memoria de los que habían muerto debía ser honrada y era mi deber recordar y relatar lo que realmente había sucedido. A medida que compartía mi historia con otros, la respuesta fue abrumadora. La gente comenzó a unirse, recordando a los caídos y exigiendo justicia. La conexión entre el carnaval y la tragedia se convirtió en un símbolo de resistencia, en lugar de dejar que el miedo los silenciara. Comenzaron a hablar, a recordar y a luchar por un futuro donde la violencia no tuviera lugar. Sin embargo, la amenaza de represalias seguía presente. Recibí mensajes anónimos advirtiéndome que dejara de investigar, que hablara menos. El miedo intentaba infiltrarse en mi mente, pero la determinación de honrar a aquellos que habían perdido la vida era más fuerte. Me di cuenta de que el carnaval no solo era un evento festivo, sino un recordatorio de la lucha por la verdad y la justicia. Con el tiempo, mi trabajo comenzó a atraer la atención de los medios. La historia del carnaval de 1978 se convirtió en un tema de discusión, y la presión sobre las autoridades aumentó. La gente comenzó a exigir respuestas, y la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo finalmente comenzaba a salir a la luz. Sin embargo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La experiencia me enseñó que recordar era un acto de valentía. Cada historia compartida, cada voz levantada, era un paso hacia la sanación. A pesar de los riesgos, entendí que mi misión era más grande que yo misma. Las vidas perdidas en el carnaval de 1978 no podían ser olvidadas y mi corazón pesaba con la responsabilidad de relatar lo que realmente había sucedido. Al final, comprendí que el carnaval de la memoria no solo era una celebración de la vida, sino también un llamado a la acción. La lucha por la verdad y la justicia nunca terminaría, y mientras hubiera voces dispuestas a contar sus historias, el recuerdo de aquellos que habían caído seguiría vivo. La historia debía ser contada, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino.